Buenas tardes. Este video tiene como objetivo desglosar ciertos términos que se utilizan en los temas de potencial de reposo y potencial de acción que les permitirán seguir una lectura de los libros recomendados y también entender la clase. Dentro de los términos que vamos a revisar se encuentra lo que es un ion, que es un anión, catión, un campo eléctrico, un transporte pasivo, transporte activo, canales iónicos, potencial, voltaje, corriente y resistencia. Como les decía, el objetivo que es tener claridad en cada uno de esos términos qué significa para poder entender las nociones básicas de lo que es un potencial de reposo y un potencial de acción. Entonces, el primer término que vamos a definir se denomina ion. En química se conoce como ion a una molécula cargada eléctricamente y constituida por un átomo o molécula que en su constitución ha ganado o perdido electrones. Y aquí aparecen lo normal, los líquidos intra y extracelular. Y si ustedes se fijan, una de las condiciones que tienen las células es que tienen iones. Y fíjense que tengo iones como el sodio, el cloruro, el potasio o proteínas que están cargadas negativamente. Entonces yo puedo llegar a clasificar esos iones en dependencia de la carga eléctrica que arrastre. Entonces si ustedes ven en la parte superior, tengo en este círculo un anión que es cloruro. Se denomina anión a qué? A toda molécula que está cargada o que arrastra una carga negativa. Otro ejemplo de esto es sodio. Fíjense que el sodio arrastra una carga positiva y por eso se le denomina catión. Entonces, dentro del medio extracelular e intracelular tenemos iones, los cuales nos van a permitir la generación de corriente que más adelante la vamos a explicar. Otro de los términos importantes en los cuales hay que hacer referencia es que cuando uno habla de iones o moléculas cargadas, pues esas moléculas cargadas van a generar un campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Es una región alrededor de la carga eléctrica en la cual actúa la fuerza eléctrica. Entonces, si ustedes se fijan, esta carga positiva, que acá denominan protón, lo que observan es que hay unas fuerzas o un vector la cual él ejerce un campo eléctrico. Entonces, si este campo eléctrico es lo suficientemente grande en su área o región, pues puede llegar a atraer cargas de eh, signo contrario. Por ejemplo, electrones, como lo que ustedes observan acá. Entonces, el campo es la fuerza, es el área donde se va a desenvolver una fuerza eléctrica y todo, tanto cationes como aniones, van a ejercer fuerzas eléctricas. Para entender un poco más lo del campo eléctrico, aparece un ejemplo que me parece bastante interesante de mirar y es la característica, por ejemplo, el experimento básico entre un suéter de lana y un globo. Si ustedes ven, yo puedo movilizar el globo y no hay ningún tipo de atracción entre lo que es el suéter y el globo. Pero si yo llego a frotar el globo sobre el suéter, lo que voy a generar es que haya una atracción y esa atracción obedece a un campo eléctrico. Para entenderlo mejor, voy a observar y voy a colocar las cargas y fíjense que cuando yo observo tanto el buzo como la bomba o el globo, no tienen, se denominan campos neutros. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de cargas positivas que cargas negativas, pero en el experimento, al agitar yo el balón, el globo, sobre el suéter, lo que observo es que el globo arrastra cargas negativas. ¿Y eso qué hace? Que el suéter que ustedes observan acá tenga un campo eléctrico con cargas positivas y que el globo tenga un campo eléctrico con cargas negativas. ¿Eso qué va a hacer? Pues que tengamos una fuerza de atracción. Un punto importante que quiero llamar la atención es que yo puedo tener o generar campos eléctricos en los cuales también tengan repulsión. Por ejemplo, si ustedes ven acá el globo intenta acercarse, pero yo puedo generar repulsión. Por ejemplo, si ustedes ven acá el globo no se puede acercar a las cargas positivas del suéter porque yo lo estoy separando y haciéndose que se aleje por las cargas negativas del otro globo. ¿Eso qué provoca? Pues que el campo negativo pues va a provocar repulsión. Entonces, estos campos eléctricos mediados por la acumulación de iones
en alguna de las áreas, pues me van a generar o un fenómeno de atracción o un fenómeno de repulsión. Entonces, todo dependiendo de la carga eléctrica en que tengamos. Además, otros conceptos que son también bastante importantes a la hora de hablar de corrientes y de potencial de acción y de reposo es el transporte. Si ustedes se fijan, el transporte, como lo observamos en esta imagen, se puede clasificar en transportes pasivos y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues lo principal es si las moléculas que son transportadas viajan a favor de su gradiente de concentración. Entonces, si ustedes ven el lado izquierdo que estoy señalando, todas las moléculas, círculos, triángulos y círculos de color azul están de un sitio de mayor concentración y viajan a un sitio de menor concentración a través de un proceso que se llama difusión. Entonces, si esa difusión se hace a través de la membrana celular, se llama difusión pasiva o simple, pero si lo hace a través de proteínas, ya por las características de las moléculas, si son hidrofílicas, teniendo en cuenta que la membrana es hidrofóbica, pues estas moléculas requieren proteínas y se llama difusión facilitada. El otro tipo de transporte del cual tenemos que hablar es transporte activo. Y fíjense que acá el transporte activo tiene una característica y es que las moléculas, por ejemplo los cuadrados que en este caso se van a transportar, viajan en contra de su gradiente de concentración. Es decir, que va de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. ¿Y eso qué implica? Pues eso requiere de un gasto de energía. Hay un cuadro bastante interesante en el cual muestran los requerimientos energéticos y los requerimientos físicos de los diferentes tipos de transporte. Entonces, fíjense que aquellos que no requieren gasto de energía para mover la molécula, pues se llama un proceso difusivo. Y miren que esa difusión se denomina simple si puede atravesar las moléculas de bicapas o se denomina difusión facilitada si tiene como requerimiento una proteína a través de la membrana. Por el otro lado, aquellos transportes que requieren energía, pues se pueden ir directamente de ATP, pues están las de grandes moléculas, por ejemplo, los procesos de endocitosis, exocitosis y fagocitosis, los cuales terminan fusionando membranas celulares de las vesículas. Y dos, hay otro que también requiere un gasto de energía que es el transporte activo primario. Y fíjense que el transporte activo primario tiene una característica, se da a través de proteínas, pero además que tiene una función y es generar gradientes de concentración. ¿Qué significa esto? Pues que yo voy a concentrar un soluto en un lado del compartimento, ahorita les voy a mostrar, y favorecer ese gradiente de concentración pues me va a permitir el transporte activo secundario que también requiere de proteínas. Para ajustar un poco mejor lo que acabo de mostrarles, eh, aparece esta tabla con los transportes activos primarios y los activos de transporte activo secundario. Me voy a quedar con el primero que es transporte activo primario y fíjense que estos círculos que ustedes ven acá, tanto en colores rojos o en colores azules, son proteínas y esta línea negra que ustedes observan acá es la membrana celular. Si ustedes se fijan, los transportes activos primarios gastan ATP directamente en la estructura y lo que nos permite, por ejemplo, es aumentar las concentraciones de sodio, por ejemplo, en esta proteína que es la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentar las concentraciones de sodio extracelular e incrementar las concentraciones de potasio intracelular. Ahora, si ustedes lo ven, esta es la estructura cuaternaria de la bomba sodio-potasio ATPasa, que tiene un sitio de unión a ATP y de hecho lo hidroliza, tiene una ATPasa dentro de esta estructura y eso que me permite, si ustedes ven en la representación gráfica, la parte superior dice citoplasma y en la parte inferior dice extracelular. Y en color como amarillo tenemos la membrana. Entonces esto es una proteína transmembranal, la cual gasta ATP para sacar potasio, perdón, para meter potasio, dos moléculas de potasio en contra de su gradiente de concentración y sacar sodio en contra de su gradiente de concentración. Entonces, si ustedes se fijan, eso va a tener un efecto en el tiempo y es mantener o incrementar las concentraciones intracelulares de potasio
y a incrementar las concentraciones de sodio extracelular. ¿Con qué fin? Pues una de las cosas que se pueden hacer cuando yo tengo unos de esos gradientes de concentración es el transporte activo secundario. Puedo atravesar el gradiente del sodio, que pasará por difusión de un sitio de mayor concentración que es extracelular hacia el interior, que está en menor concentración, y llevar aminoácidos en contra de su concentración. Entonces, si ustedes ven estas bombas, sodio, potasio, ATPase, hay otras bombas, por ejemplo, de protones o de calcio, lo que hacen es incrementar los gradientes de concentración, los cuales se pueden usar para un transporte activo secundario. Ahora bien, una de las características importantes cuando uno habla de potenciales de acción y potenciales de reposo es que las membranas son hidrofóbicas. ¿Eso qué significa? Que si tienen características de hidrofóbicas, pues impiden el paso de sustancias que sean hidrofílicas. Y es el caso de los iones. Si ustedes ven tanto potasio, sodio, cloruro o aminoácidos cargados, son moléculas cargadas que no atraviesan la barrera celular. Por lo tanto, lo que requerimos son proteínas que me permitan el movimiento de esos iones. Ahora, una condición importante de esos tipos de canales es que esos canales pueden ser de diferentes tipos. Dentro de ellos, ustedes ven acá una clasificación muy general de lo que es el tipo de canal A, B, C o D, y cada una de esas clasificaciones es por ciertas características. Por ejemplo, los canales A, o también denominados canales de reposo, o también se denominan poros, o en otros textos lo pueden conseguir como canales pasivos, son canales los cuales siempre permanecen abiertos y ellos permitirán el paso de sustancias a favor de su gradiente de concentración. Por eso esto es un transporte eh, pasivo facilitado. ¿Qué más tenemos? Hay otros canales que tienen estadios de cerrado y pueden pasar a abierto, como se observa en el B, en el C y en el D. ¿De qué depende la apertura? Ahí es la clasificación de este tipo de canal. Entonces tenemos canales dependientes de voltaje, que cuando cambia el voltaje, pues hace apertura o cierre del canal. Otros que con un ligando, por ejemplo los neurotransmisores, pueden provocar la apertura o cierre de un canal, y hay otros que son dependientes de señales intracelulares. Si ustedes observan acá esta molécula que es del citosol, la cual puede provocar apertura o cierre. Entonces, en dependencia tenemos diferentes tipos de canales, los más comunes y los más importantes de los cuales vamos a hablar en la clase de potencial de acción y potencial de reposo son estos canales dependientes de voltaje. Por eso, si ustedes ven, acá tengo unas cargas las cuales pueden generar apertura o cierre del canal. Por último, dentro de este glosario hay temas eléctricos que son importantes de tener en cuenta, y el primer término que quiero definir es potencial. Potencial es el estado eléctrico en que se encuentra un cuerpo, y cuando uno habla de estado eléctrico, ¿qué es? Pues una de las condiciones es que haya una diferencia de cargas entre una zona con otra zona. Si ustedes ven la pila, pues tiene un potencial, y ese potencial es mediado ¿por qué? Porque tengo un sitio el cual tiene cargas positivas y tengo un sitio que tiene cargas negativas. Yo puedo medir la cantidad o la separación de cargas que tengo entre uno y otro lado a través de la utilización de este aparato que se llama voltímetro. Y fíjense que en este, que es una batería de un carro, tiene una medida que es 12.78 volts o voltaje. Si ustedes ven, el voltaje se mide, es sinónimo de potencial y se mide en volts. Otro término importante que deben conocer es corriente. ¿Qué se define corriente? Corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas, normalmente de electrones, a través de una materia que es un conductor en un circuito eléctrico. Este es el ejemplo típico de la pila y el bombillo, en la cual vemos que cargas negativas y electrones viajan a través de un conductor, y este movimiento de cargas es lo que se denomina corriente. Entonces hay que separar los dos términos. Voltaje es cuánta separación de carga tengo, que es la pila, y corriente ya es el movimiento de cargas. Por eso, si ustedes ven, en la ley de Ohm aparece corriente como que voltaje sobre resistencia. Bueno, creo que con estos términos se puede dar comienzo a su lectura de potencial de reposo y potencial de acción.
Muchas gracias y que tengan un feliz día.